y que ahora se nos hace como con mucha más urgencia también luchar por la vida de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte cuando Dios lo quiera, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, sin mucho más preámbulo, quisiera ir a la primera pregunta. La primera pregunta que quiero hacer en esta noche es... Disculpa, Luis, ¿podríamos empezar con una oración? Sí, lo había estado olvidando. Gracias por hacerme acordar, padre Meloni. Vamos a hacer la oración. Disculpe, estoy un poco nervioso. Es mi primer, casi no es mi primera vez que estoy haciendo este tipo de actividades y a veces se me cruzan los cables. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra Reina, a Nuestra Señora del Cielo, nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre dolorosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, nuestro dulcísimo protector, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Quisiera hacer esta primera pregunta al Padre Augusto sobre alguna aclaración. Más que todo, preguntarle, Padre Augusto, ¿qué es un aborto? Esa es la primera pregunta, ¿no? Para poder tenerlo en cuenta y poder también diferenciar ciertos términos que pueden haber durante la charla. El aborto es un asesinato, es un crimen. Es tal vez de todos los crímenes uno de los más infames, porque es atentar y quitar la vida a una criatura inocente, totalmente indefensa, en el lugar justamente en que debería de ser el lugar más seguro, que es en el útero materno, en las entrañas de la madre, que ha recibido el don de la vida, que es don de Dios, y sin embargo, por distintas circunstancias, se arrebata, se destruye, se quita esa vida humana, pero sin embargo no se puede eliminar la vida eterna que el Señor pone en nuestra alma espiritual, que es un alma inmortal. Y entonces se le priva a la humanidad entera, a esa familia, de la esperanza de la vida de ese niño, porque toda nueva vida es una esperanza para la humanidad entera. Y entonces, criaturas engañadas, llenas de soberbia, creen que van a alcanzar sus fines destruyendo la vida de los demás. La paradoja que existe es que esto se da en circunstancias donde simultáneamente el mundo habla de derechos y la perversidad es que quieren que este crimen sea derecho. Lo puede reconocer las leyes humanas, lo puede reconocer incluso la mayoría de las criaturas humanas, pero ni el derecho, ni la verdad, ni la vida son consecuencia de meras decisiones de criaturas confundidas, engañadas, enfermas en el cuerpo y en el espíritu. Y por eso así la humanidad entera legalizara humanamente esta perversidad, este crimen, eso siempre será un delito. Y por eso nosotros, en la verdad que se funda en la fe y la razón, tenemos que, en primer lugar, compadecernos de todas esas personas que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. En segundo lugar, hacer oración por esas personas y por todos los que lucran y hacen negocio con este crimen terrible. Y en tercer lugar, hacer oración para que nosotros no miremos de costado, no ignoremos esta realidad que daña a la humanidad entera
y daña más gravemente a los que producen este crimen. No daña, en primer lugar, a las criaturas inocentes, porque estas criaturas inocentes alcanzarán la vida plena y la vida definitiva por voluntad de nuestro Señor y Salvador. Pero el llanto quedará acá. Como dice el libro del Génesis, será Raquel la que llore. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esos cerca de 100 millones de abortos que se producen anualmente en el mundo son más terribles que cualquier guerra que se haya producido, que cualquier enfermedad, pandemia o daño de cualquier tipo que haya producido la obra humana, y es la afrenta más grande que se hace a la obra de nuestro Señor y Salvador. Entonces, ese aborto, ese asesinato va contra el orden natural y contra el orden sobrenatural y va contra nosotros mismos. Muy bien, padre. Y una El aborto preguntita, así, además, disculpe. sí, No el sigue. aborto además es un asesinato y no se puede confundir con la muerte natural que tienen los no nacidos en algunos casos como consecuencias naturales, no provocadas, no como un atentado premeditado con mala intención. Porque así como existe la enfermedad en la vida extruterina, también existen por condiciones de distinta naturaleza física, biológica, también daños y enfermedades intrauterinas en los niños no nacidos. Y en algunos casos, estos daños en estos niños terminan en muertes prematuras antes del nacimiento. Entonces a esto se le llama aborto espontáneo. Pero ese aborto no es un crimen, no es consecuencia de la perversidad de la inteligencia, de la razón humana, del obrar de los poderosos que complotan, investigan, invierten millones de recursos para ver cómo matar a los inocentes de la manera más impune, a veces sin poder dejar huella, para que ese delito no se conozca. Y algunos, además, quieren argumentar falsamente, señalando que eso es algo que no daña a la persona humana y le quieren negar la condición no solo de vida, de criatura humana, de persona humana, de criatura amada por Dios. Y los medios de comunicación confabulados en este crimen perverso contra los más inocentes, producto de esta cultura de la muerte que denunció el Papa San Juan Pablo II, hacen que la mente y la conciencia de muchos jóvenes, de muchos niños, de muchas personas, de los más pequeños, sea una conciencia deformada. Y entonces simplemente buscan su conveniencia, lo que les resulta más provechoso, creyendo que eso va a ser para su bien. Pero no se puede edificar el bien y el desarrollo de la persona humana, el bien y el desarrollo de una familia, el bien y desarrollo de ningún pueblo, de ninguna sociedad ni de la humanidad sobre la base de la sangre de los inocentes. Ese es el drama del aborto y ese es el escándalo que nos conmueve a todos. Muy bien, padre. Quisiera ahora hacerle la pregunta a la doctora Lola, que nos explique más o menos qué es el síndrome post-aborto, en líneas generales. Padre Meloni y a todos los participantes. Eh, con mucho gusto comparto esto. Bueno, el síndrome post-aborto, como su nombre lo indica, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas de la clínica. Sin embargo, el síndrome post-aborto va más allá de todo esto. Corresponde dentro de lo que es la clínica psicológica a los trastornos por estrés
quiere decir es algo que se desarrolla, son síntomas que se desarrollan después de una experiencia traumática. En este caso, de un aborto. Los datos, las conclusiones que se han tomado y se ha podido reconocer y identificar como un, digamos, como un trastorno, es por lo que las personas que han sufrido el aborto han referido. Es lo que los psiquiatras, los psicólogos hemos ido escuchando a través del tiempo. Sin embargo, su categorización diagnóstica, el ser considerado como un trastorno ha sido muy difícil, no se ha podido lograr fácilmente, fue excluido de la clasificación internacional de enfermedades, por una razón, no porque faltaran datos, evidencias, ¿no?, de los estudios científicos, sino porque si se acepta que es un trastorno producto de un aborto, se estaría aceptando que el aborto es malo. Y ya sabemos que en la cultura de la muerte esto es algo que no lo van a admitir. Entonces, esa es la gran razón, no porque falte sustento científico, sino por ese motivo. Ahora, es importante también señalar de que si bien es cierto, vamos a indicar los síntomas que se van produciendo, el aborto no solamente tiene un efecto psicológico, o sea, como síndrome postraumático, sino que afecta a la integridad de la persona. El biopsicosocial espiritual, que es como la psicología humanista define al ser humano, a la persona, se ve afectado en su totalidad. Las consecuencias físicas, el padre Meloni nos podría explicar mucho mejor. También es la parte moral y espiritual la que se afecta de distintas maneras, con la culpa, la necesidad, la insistencia de confesarse. Hay muchas mujeres que dicen, yo me he confesado ya 5 veces del mismo aborto, pero sigo teniendo problemas. Entonces, es un conjunto, por eso que es un síndrome muy complejo. A nivel psicológico, podríamos decir que tiene efectos que pueden darse inmediatamente después del aborto, al poco tiempo o mucho tiempo después inclusive, porque a veces la persona es como que entra en negación o bloquea por, todo lo que siente por la culpa. O sea, psicológicamente cuando una situación, una circunstancia, un trauma nos produce mucho dolor, el ser humano tiende a bloquear, ¿no? También es importante decir que estos síntomas afectan, como ya decía, las funciones también fisiológicas, pero van dándose poco a poco, como decía, por ejemplo, cuando ocurre, esto se puede presentar hasta después de 20 años, cuando de pronto la mujer entra en menopausia, o algunas o se vuelve abuela, algunos cuando vuelven ya tienen un hijo, o sea, son distintas formas que despiertan el trauma. ¿Qué cosas podemos encontrar en una mujer, en una persona que aborta? Porque luego desarrollaremos otra pregunta al respecto. La persona que está, digamos, involucrada en un aborto va a tener problemas de ansiedad, síntomas ansiosos de distinto tipo, falta de sueño, pesadillas, temores, temblores, todo lo consideraron ansiedad, angustia, desesperación, puede caer en un estado depresivo de fondo, a veces que no se nota tanto, pero cambia, como si, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Era tan animosa, tan alegre y ahora ya ha perdido ese ánimo, esa fuerza. De ahí hasta depresiones clínicas importantes, ¿no? También va a, digamos, a perder muchas veces o a dificultar mucho su capacidad de interrelacionarse con nosotros. O sea, puede tener, desarrollar relaciones interpersonales conflictivas, a veces con la misma familia, con los que están alrededor, va a volverse una persona con mucha tendencia a la búsqueda de sobrecompensación, por ejemplo, refugiarse en alcohol, en drogas, ¿no? Cuando la depresión es muy fuerte, se ha visto claramente una tendencia al suicidio, inclusive, ¿no? Y hay casos muy, digamos, particulares en que la persona tiene una tendencia compulsiva a seguir abortando. O sea que abortó una vez, abortó otra vez y se vuelve, en realidad estadísticamente, desde que de cada 5 abortos, 4 de ellos son personas que lo han hecho consecutivamente. También hay otra manera, es cuando la persona que ha abortado
o que ha estado involucrada en el aborto anima a otros a abortar. Le dicen, no te va a pasar nada, te vas a aliviar, pero es como una forma, muchas veces se habla en el caso de los drogadictos, que generalmente tienden a llamar a otros, a jalar a otros para que vivan lo mismo. Entonces, también en síndrome post-aborto encontramos ese tipo de experiencias. Y algunos que puede ser una aparente falta de culpa. No recuerdo mucho haber atendido a una joven hace ya muchos años, de 22 años, ella, que fue a la consulta porque decía, yo vengo porque he leído que cuando una mujer aborta, después desarrolla unos síntomas negativos, psicológicos. Yo quería enterarme, porque en realidad yo no siento nada de eso. Y yo he abortado 4 veces. ¿No? He abortado 4 veces, pero yo estoy tranquila. Y entonces yo quiero ver por si acaso, porque me han dicho que hasta después se puede presentar. Entonces, era una aparente indiferencia, una aparente tranquilidad frente a eso, que también lo consideramos, ¿no?, como desajustada. Entonces, el tema psicológico es muy fuerte, por eso que hay diversidad, repito, de síntomas que varían de persona a persona, de acuerdo a las características de cada persona. También, de alguna manera, al grado de responsabilidad frente al aborto, porque muchos son coercitivos, o sea, muchos son por presión. Entonces, es lo que de alguna manera, en síntesis, son una larga lista de síntomas que los podemos ver o luego pasar la información, pero que afectan la salud integral de la persona. Y en cuanto al aspecto psicológico, que es lo que me ha tocado exponer, hay muchos que son muy... Muy bien, doctora, muchas gracias por habernos respondido a esta pregunta. Y quisiera ahora preguntarle al padre Meloni, al padre Augusto, acerca de las consecuencias físicas y espirituales del aborto. No sé si nos podría hablar también de eso. El punto es que la persona humana, las criaturas humanas, nosotros somos seres personales, somos seres compuestos de cuerpo, alma y espíritu, pero somos unidad, inseparable. En el lenguaje secular podríamos decir que tenemos una dimensión biológica, una dimensión psicológica, una dimensión social y una dimensión espiritual. Pero esas dimensiones simplemente son para comprender la complejidad de lo que es el ser personal. Solo son separables en el papel, son abstracciones. Pero la realidad es que la persona humana es una unidad. Y lo que produce en el aborto en las personas que se lo practican, independientemente de la causa y de las circunstancias, es un daño profundo en todo el ser personal, en su dimensión física, en su dimensión espiritual, en todo su ser. Las manifestaciones se pueden presentar en las distintas dimensiones que hemos mencionado, que es una visión, digamos, positivista, reductiva de lo que es la realidad de la persona humana. Y podemos hacer una lista larga de distintos síntomas y manifestaciones. Pero lo más importante es comprender que el aborto produce la muerte, no solo de la criatura inocente, sino también produce de la muerte de quien la practica. Así no sea creyente, porque produce una ruptura en la relación con Dios. Nosotros, en la fe, lo entendemos claramente y a eso se le llama pecado mortal. Y es tan grave que la persona que practica, colabora, coopera, el personal, entre comillas, mal llamado de salud, que se dedicaría a este tipo de asesinatos de inocentes, los familiares que cooperan, las amistades, los que lo aconsejan, todos sufren excomunión late sentencia, inmediatamente.
porque es gravísimo. Y entonces, nosotros los podemos poner a detallar signos y síntomas y manifestaciones, pero lo que hay que comprender es la gravedad del mal. Es como, por ejemplo, en la actual pandemia con el COVID. Uno podría preocuparse parcialmente, bueno, la persona tiene fiebre, no tiene fiebre, tiene tos, no tiene tos, tiene dificultad respiratoria, no tiene dificultad respiratoria, etc. Pero esa lista de síntomas y signos nos van a hacer perder de vista que esta es una enfermedad muy grave, que produce la muerte y que se contagia. El aborto es algo parecido. Porque el aborto no solo daña a la persona que practica el aborto, no solo a todos los que colaboran en ese asesinato poderoso, fuertes, que se complotan contra un inocente, no solo a ellos los daña, no solo daña a esa criatura inocente, daña a la humanidad entera. Cada aborto que se produce nos está dañando a todos nosotros. No es que, bueno, ese es el problema de esa persona. No, daña a la humanidad entera. Y cuanto más mal hay en el mundo, hay más dolor y más sufrimiento. Y además daña a toda la creación, no solo a las criaturas humanas. Rompe nuestra relación con Dios y es el origen de mayores males. Y sin exagerar, podríamos afirmar rotundamente que esta pandemia es consecuencia del aborto y de otros pecados de ese tipo, crímenes nefandos que muchos países quieren normalizar. Entonces, entrar por una semiología del aborto puede ayudar, pero para un tratamiento, entre comillas, sintomático, porque no hay ningún daño que produzca el aborto de ningún tipo, ni físico, ni psicológico, que se puedan curar sintomáticamente. Solo puede curar del aborto Jesucristo, Dios. Ninguna criatura humana lo podemos hacer, como todo pecado. Entonces, el aborto no solo es un delito en términos humanos, no solo es un crimen, sino es un pecado. Y de los pecados más graves. Y nosotros sabemos que los pecados solo los perdona Dios. Además, el aborto daña la fe de las personas que lo practican. Porque para cometer un pecado tan grave, las personas tienen que oscurecer su razón, su inteligencia y apagar su fe. Porque si no, no pueden ser capaces de cometer crimen tan tremendo. Y entonces las personas se alejan de Dios, rechazan a Dios, eligen a Satanás. Y si es que tuvieran algún problema de salud o físico, se van a ir al infierno. Entonces, no es algo que podemos ver y analizar biomédicamente como si fuera el COVID. Estar enfermo de COVID no es un pecado, pero abortar es un pecado gravísimo. Y por supuesto tiene consecuencias físicas, porque el aborto se produce de distintas maneras. Digamos, es tan sofisticado esta guerra de los poderosos contra los inocentes, que hay todo un arsenal para matar a los más pequeños. Y entonces hay aborto químico, hay aborto quirúrgico, y hay toda una variedad y perversidad de instrumentos de asesinato de los más inocentes, y se han invertido para investigar y desarrollar, entre comillas, esas armas letales, millones de dólares, pero son un negocio. Y entonces el objetivo de esa diversidad de armas letales contra los inocentes es que los asesinos no tengan conciencia de la gravedad de su mal. Es como en estas guerras actuales
donde se aprieta un botón, se lanza un misil que viaja a kilómetros de distancia, entonces parecería que no se mata directamente a alguien, no remuerde muchas veces la conciencia de esos asesinos y criminales. Y entonces daña también la conciencia, endurece el corazón, le cierra el corazón a la vida plena, pero también tiene daños físicos. Hay personas que ahora quieren promover una serie de productos farmacológicos que son letales para los niños no nacidos, que dañan al organismo de la mujer. Yo soy médico, ustedes saben, y entonces recuerdo muy bien de mis años de médico los casos hace algunos años, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, de ovarios poliquísticos eran excepcionales, muy infrecuentes. Ahora es común en muchas mujeres jóvenes que tienen problemas de ovarios poliquísticos, que pueden degenerar en formas neoplásicas. Han aumentado todas las patologías neoplásicas en las mujeres asociados al consumo de hormonas sintéticas, que todas son abortivas y se usan indiscriminadamente desde edades muy tempranas. Y que los responsables de salud en el Perú y en el mundo conocen y sin embargo no denuncian. Pero además también estos productos no solo tienen y generan unas distintas y muchas formas de cáncer, sino también dañan el hígado, alteran la presión arterial y producen cambios de distinto índole y de distinto tipo que afectan gravemente la salud humana. Además, el aborto tiene consecuencias graves para que esas personas puedan amar. Una mujer, una pareja, llamemos así, que maliciosamente, premeditadamente decide asesinar a un inocente, a su hijo inocente, por supuesto que no va a poder amar y va a querer reducir el amor a un mero placer, pero como el placer se agota, va a caer en la promiscuidad, va a tener una serie de problemas de estabilidad familiar y va a producir un daño consecuente a la sociedad entera. Pero además, las mujeres que abortan también van a caer en la esterilidad en un número más frecuente. Y además, el número de suicidios, de drogadicción, de farmacodependencia en las personas que abortan es más alto. Porque definitivamente no se pueden tolerar, no se pueden mirar al espejo. Y entonces tienen que impedir el conocimiento de sí mismos y tienen que vivir una vida artificial, una fantasía, una fábula. Y eso los medios de comunicación lo quieren ocultar. No existe ningún aborto que sea seguro, como dice la propaganda de estas organizaciones defensoras de la cultura de la muerte, porque todo aborto, en primer lugar, quita una vida y daña el cuerpo, el alma y el espíritu, la dimensión biológica, la dimensión física, la dimensión psicológica, social y espiritual de las personas que lo provocan. Y las causas de muerte asociadas al aborto son altísimas. Incluso, entre comillas, en los lugares donde se tendrían los mayores, entre comillas, garantías. Entonces, esa es la paradoja. La evidencia es muy clara, es irrebatible, pero la imposición de esta cultura que deshumaniza y que en realidad no defiende a las mujeres, porque para incitar a las niñas desde edad muy temprana que practiquen estas atrocidades tienen que realmente despreciarlas, no respetarlas en su dignidad.
y las instituciones de salud en la mayoría de los países y también en nuestro país quieren que ya a edad muy temprana todas las mujeres hayan abortado. Y entonces buscan romper la unidad familiar, que no reciban la ayuda, la formación de sus padres, y que para practicar estos crímenes no necesiten, siendo menores de edad, la autorización de sus padres. Y por eso es que vemos en los llamados países desarrollados, que de desarrollados no tienen nada, excepto que son sociedades de consumo deshumanizadas. Las estadísticas muestran que el número más elevado de suicidios asistidos es de jóvenes. De jóvenes, muchos que han abortado y muchos que se han sometido a estos tratamientos hormonales porque no saben reconocer y no aceptan su identidad personal, no aceptan quién son. Entonces nosotros estamos ante algo mucho más grave que cualquier pandemia. Sin embargo, no se habla, se esconde, se oculta, para que de esa manera los más jóvenes, en su ignorancia, en su desconocimiento, puedan creer que se pueden exponer a estas atrocidades sin consecuencias negativas. Realmente podríamos hablar largamente, pero voy mencionando y voy recordando y produce tanto dolor que muestra la inconsciencia de nuestra sociedad y la paradoja de que los avances científicos y tecnológicos simultáneamente estén acompañados de una degradación moral, de una degradación humana, yo diría de una verdadera animalización. El ser humano no se está humanizando con este falso humanismo ateo que se quiere imponer al mundo entero. Gracias, padre Augusto, por su intervención. Doctora Lola, quisiera hacerle una pequeña pregunta y también, bueno, más que todo sobre algo que había escuchado también el padre Augusto, que el aborto también afecta a la vida de toda la sociedad, de toda la iglesia. ¿El síndrome post-aborto solamente afecta a la mujer que aborta? ¿O también afecta, por así decirlo, a la persona que lleva, a los mismos, al mismo esposo, a los amigos, al mismo abortero? No sé si nos podría aclarar eso, doctora Lola. Sí, así es. O sea, el síndrome posaborto no solamente afecta a la mujer que aborta, sino a todos los que han estado involucrados en ellos. El novio, el esposo, los padres, porque hay muchos padres de familia que son los que llevan a su propia hija adolescente a abortar, al abortuario. Están implicados el médico y toda la gente que está alrededor de eso. De una u otra manera van a desarrollar, porque como decía padre Meloni, es un asesinato. Y así es un asesinato con todas sus letras, y cuando alguien asesina, alguien está involucrado, también va a sentir el peso de ese asesinato. Lo penoso es, bueno, mencionar, es que muchos abortos son dados dentro de un ambiente familiar. ¿Qué quiere decir? No como ambiente físico del aborto, sino que es el esposo que está presionando a la esposa para que aborten a sus propios hijos. Hoy se sabe que son una gran mayoría de abortos, o sea, no son simplemente de adolescentes o personas que no estuvieron, que no están casadas, sino en matrimonios, y muchas veces matrimonios católicos, matrimonios religiosos. Es una verdadera pena, porque y esto obedece también a esa influencia social, a esa cultura de la muerte, que nos llena de mensajes, ¿no? El mayor mensaje es que el derecho es un aborto, y eso es lo que los niños, los adolescentes van recibiendo desde muy niños. Ya van creciendo con una cultura abortista, y eso es lo que hace que con quizás mayor facilidad puedan someterse a un proceso como este. Por otro lado, algo que también ha generado mayor, no solo confusión, sino como una apertura hacia lo que puede ser el aborto, son las leyes abortistas. Muchas personas consideran que si una ley aprueba el aborto es bueno. O sea, si ya la ley, si ya el Congreso de la República ya
aprobó la ley del aborto, automáticamente esto se convierte en bueno o por lo menos en algo normal. Entonces, en eso hay que trabajar mucho para que la gente piense que una ley no cambia la verdad, no cambia la verdad de Dios, no cambia la verdad sobre la vida humana, no cambia la dignidad humana, no cambia el valor de la vida en general, ¿no? Entonces, esa es una tarea que se tiene mucho a nivel también de apostolado, de lo que hay que llevar hacia los demás, ¿no? Por otro lado, también insistir un poquito en que la persona, cuando hace algo malo, y esto nos sucede desde niños, tendemos a autojustificarnos. Si rompemos algo, si dañamos algo, cuando somos pequeños nos autojustificamos. Bueno, esta autojustificación, si la persona no es educada en los valores, no es educada en un camino de rectitud en la vida, va a tender a hacerlo siempre. Y en el aborto se ve muchísimo. Hay muchas razones que las escuchamos cuando una persona ha abortado, es que tenía una vida por delante, sus estudios iban a truncar, estaba mal de salud, una serie de causas justificadas, entre comillas, para decir, sí tuve razón de abortar. Sin embargo, ningún asesinato puede estar respaldado en una excusa o en una razón personal, ¿no? En eso hay que insistir mucho, y también quería insistir que en este tiempo de COVID no es solo que se ha tratado de propagar el aborto, han habido normativas, ¿no?, del mismo gobierno para que se hagan abortos por la razón del virus. O sea, es como decir, para que el virus no te mate, mejor te matamos nosotros, ¿no? Entonces, en realidad sí, hay esposos, novios que sufren, todos los involucrados sufren los efectos de haber participado de directa o indirectamente. Y también, eso es importante, la familia que está alrededor, que no ha tenido nada que ver en el aborto, por ejemplo, los hijos pequeños, se ven afectados porque un aborto cambia la vida de una mujer, cambia la vida de un hombre, de un padre. Ya no son los mismos. Esa inestabilidad emocional y ese peso moral y espiritual se refleja en las actitudes diarias. Entonces va a ser un hogar que se le va a restar tranquilidad, que se le va a restar paz espiritual. Entonces, el efecto es múltiple. Ya el padre lo ha explicado muy bien, el efecto a nivel de iglesia es muy grande también, ¿no? O sea, es definitivamente uno de los asesinatos más terribles, quitándole la seguridad a esa criatura, ¿no? Y también decir de que es más fácil, ¿no?, sacar, porque digamos desde el aspecto de vista, digamos, físico, material, sacar a un bebé del útero de la madre que sacarlo de su corazón, de su pensamiento. Sí, doctora, más bien una preguntita antes de pasar a la siguiente. Una persona me acaba de mandar un mensaje preguntándome si después de haber superado este trastorno o culpa, ese trauma posaborto, una vez que lo superas, ¿también puedes correr el riesgo de caer en lo mismo? Esa es la pregunta que me hace esta persona. Bueno, habría que ver, asegurarse que una vez que se supera, tiene dos aspectos importantes, ¿no? O sea, sabemos que toda la persona se afecta en un aborto. La parte física, el padre ya cuántos efectos en la salud física tiene, pero si hablamos del tema psicológico y espiritual, que de ambos lados, ¿no?, es importante trabajar. O sea, no solamente la terapia psicológica para superar la depresión, la ansiedad, la culpa. Es muy importante decir que si la psicología ayuda a manejar el sentimiento de culpa, la confesión la quita esa culpa. O sea, definitivamente la diferencia es abismal. Entonces, yo como psicóloga debo decir que cuando hay una superación de un trauma como el aborto, requiere de todas maneras la sanación espiritual, el perdón, la confesión, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si reincide? Pienso que no hubo, al final, una verdadera asimilación de la experiencia, una verdadera conciencia del pecado, o simplemente que es una persona que no se le atendió suficiente la vulnerabilidad. ¿En qué sentido?
en que se sabe por los estudios y por la experiencia que una mujer que aborta normalmente es una mujer que ha tenido heridas pasadas de otro tipo, ¿no? Esto no es una justificación, sino que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar esas heridas, tanto psicológicas como espirituales, para que sean debidamente superadas. O sea, no se trata de hacerlas sentir solamente mejor después de que ya trabajó el aborto, ya que se sienta con distintos tipos de técnicas psicoterapéuticas. No. O sea, tiene que haber una verdadera toma de conciencia de lo que ha pasado, lo que ha sucedido, la valoración, ¿no?, adecuada de que sí se cometió un asesinato, de lo que representa ese asesinato y de una auténtica reconciliación con Dios. Si no sucede eso, podría volver a darse, lamentablemente, si es que se encuentra en una situación que depresión o de lo que fuera, ¿no? Muchas gracias. Padre, hay una cosita que por ahí he visto, se ha visto durante estos años y también se está viendo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, en alguna ocasión hay personas que incluso en mis redes sociales me han comenzado a decir, a recriminar: padre, pero usted está hablando en contra del aborto, está bien, la vida, hay que defenderla, pero póngase en el caso de una mujer que es violada, una niña de 11, 12 años que está embarazada por culpa de un violador, no va a poder tener al hijo, mira que el hijo va a ser un trauma, y un montón de argumentos que te ponen usando simplemente un sentimentalismo para poder convencer a muchas personas. Con respecto a esto, padre, ¿qué nos puede decir? Tal vez conviene insistir en algo que de repente no he sido claro, pero voy a repetir, ¿ya? No hay daño más grande que se le puede hacer a una madre que convertirla en asesina de sus hijos. No hay daño más grande que se le puede hacer a una mujer que se convierta en la asesina de los inocentes. No hay daño más grande que se le pueda hacer a una persona humana que creer que la búsqueda del placer justifica asesinar, que su, entre comillas, bienestar se puede sustentar en la destrucción de los inocentes, en la muerte de los inocentes, porque daña todo su ser personal, daña su conciencia. Estos grupos satánicos que promueven la cultura de la muerte tienen muy claramente estudiadas todas las técnicas de manipulación, de engaño y de confusión, porque son pues seguidores de Satanás, que es el mentiroso desde el principio. Y por eso buscan siempre casos extremos para producir manipulación emocional en la opinión pública a fin de justificar el asesinato de los inocentes. Y con frecuencia presentan los casos de violación. Existe el daño y el terrible pecado de violación, de violentar a una mujer para obtener placer. Eso existe y es terrible, y también es otro capítulo que podríamos comentar. Y efectivamente una mujer víctima de violación tiene consecuencias en la integridad de su persona, tiene un daño. Lo terrible es que estas personas quieran agregar un segundo daño, que es mayor que el primero. Porque en el caso de los daños de la víctima de una violación, esos daños son más fáciles de superar que los daños que produce la víctima cuando se convierte en victimaria. Y lo que muestra que no tienen ningún aprecio ni ningún respeto por la mujer ni por la familia, sino en realidad están expresando el odio que tienen hacia la persona humana, y por eso es que decimos que es satánico. Porque nadie que ame a la persona humana, nadie que ame a la mujer, la puede exponer a ese daño tan grande que es asesinar al inocente.
Y el asesinato del inocente no tiene en ningún caso justificación. Si es que una mujer, por su inmadurez, su condición personal, no está en condiciones de ser madre y ha sido violada, tiene el recurso de dar en adopción a ese niño. Si finalmente le resultaría algo muy doloroso. Pero estas personas se aprovechan y manipulan porque a mí me preocupa cuando creemos que los problemas humanos, nuevamente, repito, los podemos fragmentar. El ser humano es una unidad. Y cuando yo fragmento al ser humano solamente trato síntomas o signos. Entonces yo cuando trato solo signos y síntomas, a veces es más grave tratar los signos y síntomas porque a veces los signos y síntomas son la alerta para que esa persona pueda tener una curación definitiva. Pero cuando los adormezco, cuando los dopo y cuando los hago que continúen aparentemente en su vida normal, con ese trauma terrible, no los estoy ayudando efectivamente. Yo creo que ahí la psicología tiene que revisar profundamente sus conceptos, porque hay que aceptar. Las ciencias, entre comillas, humanas actualmente tienen una base atea. Médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos se forman en las universidades, en los programas de pregrado y posgrado, en una perspectiva integral de la persona humana, porque no tienen en cuenta a Dios, no tienen en cuenta a Jesucristo, y sin Jesucristo no estamos hablando de verdaderamente quién es el ser humano. Entonces tenemos un fragmento del ser humano, un órgano, una parte de su dimensión humana, y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ir contra corriente. Y lamentablemente las universidades están capturadas por esta visión antihumana. Yo advertiría a todas las personas, a las jóvenes, a los jóvenes profesionales, a los padres de familia que dicen, no, que mis hijos estudien tal cosa, etc. Actualmente, ir a llevar adelante esos estudios profesionales es deformarnos. Y es simplemente calificarnos para obtener dinero, pero no para resolver los verdaderos problemas del ser humano. Entonces, volviendo al tema del aborto, entre comillas, por violación, es agregar un daño mayor que el primero. Ahora, existen numerosos casos donde esas madres que han llevado adelante el embarazo y han acogido ese don que es la vida, han descubierto en esa criatura humana que es don de Dios la razón para su vida. Entonces, la única manera en que estas cosas se hablen, entre comillas, tecnocráticamente, es cuando nosotros nos deshumanizamos. Esa técnica de manipulación se usó ya durante la Segunda Guerra Mundial en el régimen nazi. Todos estos que conducían los programas, entre comillas, dentro de los campos de concentración y el exterminio masivo, tenían que ser manipulados sociológica, psicológica, antropológicamente, espiritualmente, para que crean que estaban haciendo una técnica. Y cómo resolvían problemas parciales, es decir, descuartizan, despedazan al ser humano. Entonces no podemos llamar a visión integral a la suma de partes. No se hace integral cuando dice, ya bueno, trabaja un psicólogo, trabaja el sacerdote. Eso no hace integral la acción. Ahora, cabe anotar que en el caso del aborto, incluido el de violación, ni siquiera la confesión logra resolver el tema. Porque nosotros sabemos claramente que el pecado tiene dos dimensiones, la culpa y la pena. Se perdona la culpa, pero no la pena. La pena son las consecuencias. Entonces, ese asesinato se tiene que reparar. Pero yo, ¿cómo puedo reparar si ya quité la vida? ¿Acaso le puedo devolver la vida a ese niño inocente? Eso no está en el poder del ser humano. Entonces, la pena que produce el pecado del aborto es en realidad irreparable en la vida presente. Y eso no lo puede resolver ninguna terapia psicológica, ni siquiera una confesión.
Y es muy común. Se necesita una purificación de naturaleza espiritual que solo está en el poder de Dios y en su misericordia. Es muy común que personas que han abortado y que han olvidado sus antecedentes y, entre comillas, ya ahora están llevando adelante una vida aparentemente normal, ocurre que cuando aparece alguna enfermedad, que no es infrecuente en los hijos de las mujeres, de los padres que abortan, en ese momento automáticamente recuerda a los hijos que asesinaron, porque esos hijos están vivos, no en el mundo presente. Y entonces esa sangre clama al cielo. Entonces hay que tomar en cuenta que se necesita reparar la pena. Y reparar las penas no es sencillo. No se resuelve con una penitencia. Se necesita una profunda conversión. Y se necesita que de alguna manera esas madres, esos padres, comprendan que tienen que salir a ayudar a esa cantidad enorme de personas que, engañadas y manipuladas por la cultura de la muerte, siguen ese mismo camino. Mientras que la mujer que abortó, el padre que provocó el aborto en su hija o en su esposa, no comprenda eso, está simplemente con un, entre comillas, para ver como analogía, con un acceso, con un tumor que en algún momento se va a manifestar. Y que se manifieste cuanto antes para que tenga tiempo de reparar. Ahora, les decía que para el caso de violación y también el mal llamado aborto terapéutico son utilizados como casos extremos para sensibilizar a la opinión pública, pero son un engaño flagrante. No hay nada que pueda justificar el aborto. No hay nada que pueda justificar el asesinato. Yo no puedo apagar el mal con mal. Yo no puedo decir, bueno, como alguien me dañó, eso no es ni siquiera legítima defensa, porque el niño es un inocente, no se puede defender. Y entonces el trauma de la violación no se resuelve diciéndole a esa mujer que mate al inocente, porque eso va a caer sobre su conciencia. Y la única manera en que puedan, entre comillas, engañar a esa mujer es dopándola para que no tenga conciencia. Es como ponerle una anestesia general para que ya no pueda tener una vida de relación adecuada. Es deshumanizarlo. Entonces, nosotros tenemos que decir estas cosas con mucha claridad, porque los eufemismos cuando se hablan de esta realidad se meten por todos lados. Y entonces hay que educar a los padres, a los jóvenes, y necesitamos ir contracorriente, porque definitivamente los medios de comunicación, todo este sistema educativo informal de distintas maneras, mañana, tarde y noche, engañan a las personas. Muy bien, padre. Pero más allá de todo eso, siempre el amor de Dios vence. La misericordia de Dios vence. Siempre Dios puede más. Pero eso implica una profunda conversión. No es tomar la confesión como un tratamiento sintomático. Ah, bueno, para tranquilizar mi conciencia, etcétera, confiésate. No es así. Se necesita una nueva vida. Se necesita renacer, porque esa vida está muerta. Así es, padre, y es justamente lo que he podido experimentar yo también como sacerdote. No solamente con la absolución se llega a una sanación total, sino que necesita todo un proceso de conversión y de apoyo, ¿no? Especialmente en la oración y acercando a esta persona, haciéndole entender, ¿no? Que es la misericordia de Dios la que se derrama sobre ella y sobre aquellas personas que también han aconsejado un aborto. Querida doctora Lola, yo entiendo también, ¿no?, que los anticonceptivos son abortivos. ¿Usted ha tenido casos en los que ha tenido o se puede manifestar un síndrome post-aborto cuando una persona ha usado o una mujer ha usado bastantes anticonceptivos o ha usado alguna vez anticonceptivos en su vida? Bueno, sí, esto tiene dos partes. Lo primero es que cuando la mujer se entera del efecto abortivo que tienen los anticonceptivos y del cual se habla muy poco
o se esconde, en realidad la mujer toma conciencia que en realidad ha podido estar abortando muchas veces en su vida. Entonces sí desarrolla síntomas, porque genera una culpa, genera un pesar y se pueden desarrollar los síntomas post-aborto. Pero también el mismo hecho de tomar, como hay mujeres que toda una vida han tomado los anticonceptivos, hay de todas maneras una sensación, una experiencia de lo que es el anticonceptivo, antivida, ¿no? El no al niño, no al hijo. La famosa protección o cuidado, que son mensajes que reciben, por ejemplo, nuestros niños desde pequeños, y cuando el embarazo es presentado como lo peor que les puede suceder. O sea, no se les informa en valores, ¿no? En los valores o una forma positiva en la sexualidad, sino en lo que deben cuidarse o protegerse. Entonces, el aborto puede ser en algunos, para muchos de los chicos, como una solución a ese mensaje que han recibido toda su vida, toda su vida. Entonces tenemos una mentalidad de anticoncepción, ¿no? De no al hijo, y si se presenta el hijo, viene el aborto. Entonces sí, esa misma experiencia de que toda mi vida, aún casados, porque eso hay muchos matrimonios que lamentablemente, entre comillas, se cuidan, que dicen, ¿no? Como si el hijo fuera un enemigo, con anticonceptivos, sí desarrollan esa sensación, esa experiencia al final de una negatividad, de no que hicimos más hijos, no pudimos tener más hijos. Aquí también yo solo quiero añadir, el tema es de que muchas mujeres casadas desarrollan el temor, el miedo a un embarazo, porque el esposo les ha prohibido salir embarazadas. O sea, es curioso. El esposo les impone y les dice solo hasta 2 hijos o solo hasta 3 y no más. E inclusive hay términos como que si sales embarazada y viene un hijo más, no sé quién te lo va a firmar, no sé quién lo va a mantener. Entonces el esposo se convierte realmente en aquel victimario a nivel, ¿no? Psicológico, hasta físico, ¿no? Y genera en muchas mujeres que aceptando a un niño tienen miedo o recurren al aborto por el esposo. Entonces aquí también hay que trabajar mucho con los esposos, en la conciencia de apertura a la vida. Los hijos son un don de Dios y un fruto preciosísimo del matrimonio. Yo suelo decirles, ¿no? De una manera que ellos entiendan, que un niño no viene solo ni por una sola persona, viene por el acto sexual de 2. Entonces, hasta ahora, solo una mujer, ¿no? Ha tenido un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, y es la Virgen María. Todas las demás, porque han tenido relaciones sexuales. Entonces, no se puede permitir que en un matrimonio sea justamente por miedo al esposo, por presión del esposo, que se recurra muchas veces al aborto, ¿no? Y también, solo añadiendo un poquito al tema que el padre lo ha explicado muy bien, al aborto por violación, que efectivamente es aumentar a un trauma, si lo hablamos un poco del tema psicológico, que tiene una implicancia espiritual también, ya añadir al trauma por violación el trauma por aborto, en convertirse en la asesina de ese niño, de ese hijo. Y hay una cosa muy importante, es decir, cuando la mujer aborta después que ha sido violada, no es que el aborto le va a quitar el trauma de la violación. O sea, no es que esa mujer después de abortar se va a olvidar de que fue violada, de la sensación que sintió en la violación, de todas las, digamos, angustias, desesperaciones que no. O sea, no es, ni siquiera desde ahí esto tiene cabida, ¿no? Entonces, porque se manipula mucho, o sea, se recurre mucho a la sensibilidad de la gente para decir que tenía derecho a abortar porque ella no buscó ese hijo, ¿no? En todo caso, yo he visto casos también, valga la redundancia, muy cercana en Can, ¿no? En Lima, y atendiendo a mujeres que, siendo violadas, que no son tantas como se dice, pero aquellas que han sufrido una violación y han tenido al niño, realmente es una experiencia de vida, de donación, de generosidad, ¿no? que podemos. Muy bien, y una última pregunta, porque ya el tiempo se nos está acabando. Bueno, hay una pregunta que voy a responder yo después.
Es cierto, he escuchado en muchas ocasiones que una primera violencia que sufren algunos niños o jóvenes es cuando están en sus vientres, en el vientre de la madre, mejor dicho. ¿Qué consecuencias puede haber cuando un joven se entera de que su... Así no se entere, ¿no? Se entera o no se entere de que su mamá quiso abortarlo o que estuvieron a punto, que lo hicieron pero sobrevivió. O sea, ¿cómo va a ser la vida de este ser humano si es que logra vivir, ¿no? Eso es lo que quisiera preguntar. ¿O qué tratamiento seguir o qué cosas se le puede hacer con este joven para superar todas estas cosas que le pueden venir a consecuencia de enterarse, ¿no? de este mal que le quisieron hacer? Padre Meloni. A ver, yo pienso que, nuevamente, creo que no he sido claro en lo que les he mencionado antes. Es un error medicalizar estos daños a la persona humana, porque no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de un conjunto de síntomas y un síndrome. Estamos hablando de un daño que produce la muerte de un inocente y también la muerte de sus victimarios. Porque nosotros tenemos, repito, una dimensión espiritual. Somos hijos de Dios, criaturas humanas amadas por Dios, imagen y semejanza de Dios. Y entonces cuando yo medicalizo estos que son pecados, y los trato como si fuera una enfermedad, como si fuera la diabetes, como si fuera, y bueno, y cuáles son sus consecuencias, como la hipertensión, como un problema respiratorio, no solo estoy confundido, sino no voy a comprender a qué me estoy enfrentando. Entonces, el ser humano está hecho para el amor. Y desde el momento de la concepción, el ser humano es un ser de relación. Y esa relación íntima con la madre, y a través de la madre se realiza con todas las otras criaturas humanas y con la creación entera y también con el Creador. Entonces, no es que nuestra vida de relación empieza con el nacimiento, empieza en la misma concepción. En la etapa de la vida intrauterina se realiza a través de la madre, pero la falta de amor, todas las agresiones e intenciones de violencia que se producen en la vida intrauterina dañan a ese nuevo ser. Entonces no es que estamos nosotros produciendo un hallazgo, una especulación. Yo cuando formaba parte de la OMS trabajaba en un grupo que se llama Determinantes Sociales de la Salud. Y en términos biomédicos incluso ya está claramente tipificado todos los efectos que se producen en el no nacido por la vía de relación que tiene la madre y la familia, donde está ese niño en su proceso de maduración y desarrollo. Ese niño lo afecta todo. Y nosotros sabemos espiritualmente, sin necesidad de que nos descubran la pólvora con estudios biomédicos, ese pasaje revelador que Dios mismo nos da a conocer de el encuentro de María con Isabel. Y el niño salta en el vientre de María. Un niño de 6 meses con un niño de días de concebido. Se establece relación. Entonces nosotros nunca dejamos de ser seres de relación. Y el aborto y el pecado dañan nuestras relaciones, porque las relaciones humanas sanas solo son relaciones de amor. Y no puede haber una relación de amor hacia un niño no nacido cuando los padres o los que tienen que cuidar a esa vida tengan intentos, así sean frustros, de arrancar esa vida. Y eso queda registrado en el corazón de ese nuevo ser a lo largo de toda su vida. Pero no significa que va a estar condenado a vivir de traumas y que se va a resolver psicológicamente,
sino el único que puede resolver eso es Jesucristo. Por eso yo pensaría, hay que refundar toda la formación médica, psicológica, de todas las humanidades, que ha sido destrozada en los últimos 3 siglos. Y tenemos que empezar de nuevo, para que todos los que acuden a esa formación tecnocrática, en sus distintas variantes, sepan que no es suficiente tener técnicas, instrumentos, medidas para atender a un ser que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, sin esa dimensión verdadera de quién es el ser humano, nosotros muchas veces no vamos a ayudarnos, sino vamos a agravar el problema. Incluso cuando hablamos del asunto, si no ponemos las cosas en su lugar. Y yo, disculpen que hable en primera persona, yo vengo de regreso de esa discusión. Yo ya he experimentado cómo es esa discusión, entre comillas, tecnocrática. Y tengo plena conciencia de su limitación, de su insuficiencia, e inclusive que muchas veces hace más mal que bien. Y por eso es que hay que volver a Jesucristo. Porque el verdadero ser humano solo lo descubrimos en Jesucristo. Entonces no hay que 2 alternativas. No es que yo soy cristocéntrico porque no soy creyente y puedo ser antropocéntrico. La única manera de poner al hombre en el lugar que le corresponde es desde Jesucristo. Él es el que levanta al ser humano herido por el pecado. Sin él, simplemente estamos dando sintomáticos, placebos, y estamos como diletantes hablando de cosas que ni entendemos ni vamos a poder resolver. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Porque con él no hay ninguna limitación. Él es el Todopoderoso. Y no hay ninguna persona que tiene que estar condenada a una vida depresiva, ansiosa, con una serie de alteraciones en distintas dimensiones de su vida postnatal. Porque en Jesucristo nacemos de nuevo. Entonces nosotros esa es nuestra fe. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando no reconocemos eso, ya es que nuestra fe está dañada. Ya nuestra relación con Dios está alterada. Entonces muchas veces estamos acomodándonos al mundo y nosotros no estamos para acomodarnos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y es Jesucristo quien viene a salvarnos y no hay otro. Muchas gracias, padre. De verdad que nos ha ayudado mucho lo que acaba de decir y es cierto. El doctor, ¿algo que acotar en esta última parte? Bueno, solamente decir que efectivamente la apertura a la vida frente a una criatura que viene al vientre de la madre es muy importante. La sensación de alegría, de bienestar, de beneplácito de una mamá que generalmente también transmite la actitud del padre o de la familia frente a un niño, le dará una experiencia de aceptación a esa criatura. Decimos que la primera emoción que es fuerte que tiene un ser humano al inicio de su vida es cuando siente la aceptación o el rechazo por parte de la madre. Entonces tiene siempre una implicancia en el aspecto emocional e inclusive de la autoestima, ¿no? Entonces es muy importante considerar y desde la psicología, no pura psicología, sino humanista y llevadas a Dios, es aceptar ese don de Dios y criar ese don como un don de Dios. El hijo es eso, vuelvo a insistir, un fruto preciosísimo del matrimonio, y lo mejor que podemos hacer en todo momento es tener una actitud pues, de apertura y respeto a su vida, a su divinidad, desde que está en el vientre materno, cuando nace y todo lo que tenemos que acompañar en la vida, ¿no? Eso será lo mejor que podemos hacer con él. Muy bien. Voy a responder una pregunta, me permiten, me están preguntando, ¿existe en la Iglesia del Perú o de otros países alguna pastoral para acompañar a las mujeres que han abortado? Les respondo, según aquí donde estoy trabajando, en la prelatura de Moyobamba existe la Red Provida San Martín y también tienen algunos mecanismos, algunas instituciones, por así decirlo, ¿no? Que ayudan a la mujer que tienen estos problemas de aborto, como también mujeres que están embarazadas y necesitan apoyo.
acompañamiento espiritual, ¿no? Sí, sí hay. Personalmente, también he estado ayudando a mujeres que han pasado por esta etapa, ¿no? Y les estoy ayudando más o menos a superar, pero también asesorándome de algunas personas que son entendidos en el tema. Ahora, en la Arquidiócesis de Lima, Padre Meloni, ¿hay algún tipo de pastoral con respecto a esto, así directamente? Hay un grupo que se llama Viñedo de Raquel, que realiza periódicamente retiros, acompañamiento espiritual a los padres de niños abortados. Pero en realidad, este es un problema tan extendido que lo que se hace es muy poco, porque esto no es un problema ya que debería tratarse como un problema de especialistas, porque es un problema masivo. Y entonces, claro, la solución sabemos cuál es, y la solución es sencilla, porque el Señor nos da soluciones sencillas, y es la vida en Cristo. Pero muchas veces el daño en las personas y la confusión en nosotros hace que seamos una especie de curanderos, porque lo que tenemos que hacer con la humanidad entera es ponerle en manos de Jesucristo. Y Él tiene todo el poder, toda la capacidad. Entonces a veces nosotros nos quedamos como a veces esos médicos diletantes que conversan, que analizan, que esto, que el otro, que por qué. Jesucristo los toca y los sana. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlos a Él. Posteriormente, puede ser de alguna utilidad, algún otro apoyo complementario, pero cuando las personas ya han renacido, han vuelto a la vida nueva, al don, más grave aún si es que estas personas no tienen los sacramentos de Jesucristo que administra la iglesia, más grave aún si no conocen a Jesucristo. Entonces, la mejor manera de combatir este ataque satánico es con una sincera, profunda conversión en primer lugar de cada uno de nosotros y en segundo lugar nosotros saber que estamos llamados todos a ser evangelizadores y a instaurar la cultura del reino, del amor y de la vida, en contra de esta cultura de la muerte, del odio, de la división. Porque esa es finalmente la lucha. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. También tengo entendido, hay una organización llamada Vida Humana Internacional que tiene también el proyecto Raquel, ¿no? Supongo que será casi con esa connotación de viñedos de Raquel. Creo que aquí está Nancy Tosi y también Andrea Caguasango de Colombia, que también hace este tipo de ayuda pastoral, ¿no? Ayuda a los sacerdotes, porque al final ayudan a los sacerdotes a poder ayudar a estas personas. Y bueno, personalmente acoto algo, ¿no? Cuando a veces tengo a jovencitas o alguna persona con estos problemas, lo que hago es llevarlas al sagrario, ¿no? Frente a Jesús, para que puedan orar, ¿no? Por su hijo y para que ellas también puedan obtener la sanación que tanto necesitan. Nancy, ¿estás por ahí? No sé si nos podrías acotar en un minuto lo que es el proyecto Raquel. Claro que sí, padre. Buenas noches. Proyecto Raquel inicialmente le pertenece a los obispos, a la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos, que fueron quienes lo recibieron dentro de la iglesia y ahora le pertenece a la iglesia. Es el único proyecto dentro de la iglesia porque es un ministerio. Como ministerio y como Padre Meloni lo ha explicado de manera tan maravillosa con las acotaciones de Lola, pues solamente Dios, solamente este Jesús maravilloso que conocemos es el único capaz de sanar corazones, de vendar estos corazones y sanar esas heridas que están en la vida de las personas. Proyecto Raquel está basado en el mejor examen de conciencia de su vida. Y esto implica el poder entender las razones por las que se llegó a un aborto, a la intención del aborto, a involucrarse en un aborto, porque no solamente las personas que abortan son las que sufren el síndrome post-aborto.
Yo soy la responsable, con el apoyo de Vida Humana Internacional y desde mis 2 arzobispos en el Ecuador, de dar la capacitación a obispos, sacerdotes, religiosas y laicos en toda América Latina. Repito, desde la iglesia de Cuenca y desde la iglesia de Guayaquil en Ecuador, Padre. Y pues usted algo ha escuchado ya del Proyecto Raquel cuando he estado yo en Perú con ustedes, con el clero en Moyobamba, y pues estoy a las órdenes de quienes nos pudieran necesitar para esta capacitación, que es bastante larga. Son 200 horas de capacitación en 5 fases diferentes, Padre. Y repito, está basado en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia Católica, con ayudas muy específicas y muy poquitas desde la psicología, como ha explicado Lola. Aquí tenemos que ver al ser humano como un ser integral. El padre Meloni decía, no podemos simplemente hablar de un aspecto de la persona porque eso sería desintegrar a la persona. La persona sin Jesús como su norte, su meta y a lo que nos abrazamos, definitivamente no podremos sanar el corazón. Gracias, Padre, por la oportunidad. Muy bien, entonces la doctora Lola también pertenece a Seprofarena, que también tiene de algún modo da ayuda también, ¿no?, a las personas, a las mujeres que han abortado, ¿no? ¿Verdad? Así es, hay acompañamiento a las mujeres que han abortado, bueno, Seprofarena sabe acá lo que es Viñedos de Raquel, ¿no? Pero bueno, estamos también ya a la espera de la capacitación para Proyecto Raquel. Muy bien, bueno, entonces un agradecimiento muy sincero de parte de los Oblatos de San José que trabajamos aquí en la parroquia San José, en San José de Sisa. Agradezco de manera muy especial al padre Meloni, que fue mi compañero en la teología, un gran hombre que he conocido, un gran amigo, ¿no? Y sinceramente, padre, gracias por lo que nos acaba de decir. He aprendido también mucho el día de hoy, y también muchas gracias a usted, doctora Lola, por esta gran conferencia y estas palabras que nos ha dado el día de hoy, que de verdad a muchos de nosotros nos abren los ojos y nos ayudan a apuntar una cosa que decía mi padre fundador, la meta, que es Jesús. San José Marelo decía, cuando la meta está fija, aunque el mundo se derrumbe, hay que mirar allá y siempre allá. Y esa meta es Jesús. Y justamente el padre Meloni nos ha hecho recordar, la meta es Jesús y Él es el que nos sana. Y ha sanado la herida de todos nosotros, los que estamos aquí presentes, en algún momento de nuestra propia vida. Muy bien, no hay espacio ya para las preguntas, lamentablemente ya se acabó el tiempo, pero voy a darle el pase al padre Meloni para que nos dé la bendición en esta noche. Muchas gracias por la invitación, Padre Luis, y a todos ustedes por la paciencia. El Señor esté con ustedes. Y con Y tu la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, permanezcan en la paz del Señor. Y ahora, después de conversar sobre estas cosas, todos nosotros no podemos salir igual. Y entonces tenemos que salir comprometidos a poner a cada una de estas personas que conocemos o no conocemos en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo entero, que están viviendo esta esclavitud de Satanás, porque el aborto es algo satánico. Satanás es el asesino. Y nosotros, como humanidad entera, si no abrimos los ojos, simplemente veremos cada vez que el mal, las tinieblas, se van enseñoreando sobre la vida de nuestros países, de nuestros pueblos y la de cada uno de nosotros. Así que el compromiso es hacer oración, hacer penitencia, hacer ayuno, como nos decía nuestra madre, porque sin eso no podemos vencer. Mucho ánimo, que Dios los bendiga. Muy bien, Amén, doctora Lola, gracias, muchas Padre. gracias. Y antes Bendiciones, de que se bendiciones. vayan, quería dar una noticia, ¿no? La próxima semana también tendremos conferencia. Vamos a tratar el tema sobre vientres subrogados, o dicho de manera coloquial, vientres de alquiler. Ese será el próximo domingo a la misma hora. Muchas gracias, padre Meloni, muchas gracias, doctora Lola. ¿Algunas palabras finales que nos quiere decir, doctora Lola? Solamente que no tengamos miedo, ¿no? Que no tengamos miedo de anunciar
Creo que para los peruanos quisiera este mensaje especial. No permitamos que estemos más tiempo sin misa y sin abrir nuestros templos. Nos dicen que es lo más peligroso que hay ahora, los templos. Y no, hay que defender nuestra fe, hay que defenderla con verdadera valentía. Queremos a Dios y queremos comulgar. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches y que descansen con los angelitos. Muy bien. Gracias, Bueno. Padre. Gracias, Loli. A todos, de verdad. Gracias por su asistencia. Un saludo hasta Colombia y a todos los países, hasta Bolivia y a todas las partes del Perú y de todo el mundo que nos han visto el día de hoy. Gracias. Y Ecuador también, que llegue la bendición también hasta Ecuador. Gracias. Bendiciones.